le presento un nuevo formato de video, de que se llamarán podcasts espectaculares, de que hablaremos temas relacionados sobre la MMA, principalmente de la UFC. Este tipo de formato no tendrá mucha edición, pero sí un poco de contenido visual. Y empezaremos por lo que sucedió en el main event del UFC México. Kavanaugh versus Moreno. Impresionante performance de Kavanaugh, de principio a fin. Excelente. Contra todo pronóstico, vence claramente a Brandon Moreno, porque no fue ni competitivo, ni le ganó bien. Fue claramente a favor de Kavanaugh. El tipo demostró que está para pelear contra la élite. Él desde hace un tiempo venía demostrando que era un gran prospecto a futuro. Pero ese día demostró que está para cosas aún más mayores. Porque derrotar de esa forma a Brandon Moreno te coloca en un puesto muy alto en la división de las 125 libras. Nadie se esperaba que Kavanaugh podía entrar en una posible conversación de pelear por el título. Ahora las 125 libras se están poniendo cada vez más candela. Desde el primer asalto iba presionando a Brandon con mucha más velocidad, mucho más volumen, hasta que en el segundo asalto le empieza a conectar fuerte con ese poder. Que Brandon estuvo a punto de ser finalizado. Escuchen eso, casi ser finalizado. Algo que ningún peleador de esa división lo ha podido lograr. De lastimar de esa forma tan grande a un histórico como lo es Brandon Moreno. Increíble lo que hizo Kavanaugh. Mucho crédito para él. Ahora mismo se pone al lado de los 5 mejores del mundo de las 125 libras. ¿Cuáles serán los siguientes pasos de Kavanaugh? Serán muy interesantes. Probablemente, incluso con una o dos peleas ya estará peleando por el título. Pero su siguiente pelea pinta ser muy fenomenal y que lo hará acercarse más al título a 125 libras. Excelente striking, mucho volumen, mucho poder, velocidad. El tipo es cinturón negro en kickboxing y demostró que tiene un kickboxing extra clase. En esa pelea Brandon intentó usar hasta la lucha, que hizo un poco de grappling, intentando dominarlo en esa área, intentar llevarlo al piso, pero no tuvo nada de éxito. Defendió todos los derribos y Kavanaugh siguió hacia adelante y hacia adelante, hasta que al final se lleva la victoria de una manera que casi nadie se lo estaba esperando. Este chamaco tiene bastante futuro. De hecho, Ilia Topuria desde hace un tiempo decía que a él le impresionaba mucho Leonid Kavanaugh y que lo veía como un posible contendiente muy grande a futuro. Y miren, superó al gran Brandon Moreno, que a Brandon, si hay algo que nunca lo va a hacer perder, es el corazón. El tipo nunca le falta corazón, a pesar del daño que él estaba recibiendo en la pelea, él seguía hacia adelante, sin importar qué. Seguía a ver si podía intentar llevarse la pelea. Pero al final no pudo con la velocidad de Kavanaugh, no pudo con ese poder que tiene, esa técnica, esa movilidad. También esa calf kick que le estaba pegando Lonir eran bastante fuertes, le estaban quitando esa movilidad a Brandon. Aparte de los golpes directos a la cara, le dejó la cara, fue destruida. Como decía, impresionante performance de Kavanaugh. Espero que Brandon se tome un buen tiempo para que descanse, hable con su equipo, disfrute un poco con su familia, para que pueda recuperarse bien de todo ese daño, porque recibió mucho daño. Y lo recomendable sería que descanse un buen tiempo, para que pueda regresar, replantearse sus estrategias y regresar nuevamente a la victoria. Otro gran que brilló en el UFC México fue el gran prospecto Imanol Rodríguez. Impresionante de chamaquito. El chamaquito de México, ese otro que hay que ponerle el ojo, porque también va a brillar muy alto en la UFC. Le estoy diciendo que la división de las 125 libras se están poniendo candela. Demasiado talento en esa división. Muchos jóvenes, mucha calidad. Eso da excelente resultado a futuro. Increíble ese chamaquito, ese chamaco peleando contra Borja. Borja casi lo finaliza porque le dio unos golpes bien conectados. El tipo estaba ahí tambaleando, casi estaba ido. Borja lo buscaba, intentaba noquearlo, pero Imanol demostró mucho corazón. El chamaquito se levantó, siguió hacia adelante, aguantó, hasta que finalmente, ¡boom!, lo logra conectar bien, demuestra que él tiene poder en las manos también, y lo finaliza de manera increíble. Excelente performance, muy buen corazón,
muy buena técnica Manuel Rodríguez. Es muy pequeño, sí, para las 125 libras, pero lo compensa mucho con esa técnica, ese poder, ese corazón y esa velocidad que trae ese chamaco. Es súper joven, tiene mucho margen de mejora. Y como estaba diciendo, Kevin Borja no es tan sencillo. Él incluso peleó contra Joshua Ban, que es el campeón actual, y no la tuvo muy fácil. Y Manuel Rodríguez fue para él un gran nivel que le tiraran a Kevin Borja. Y miren lo que hizo, logró finalizarlo, ni por decisión. Lo finalizó de manera impresionante. Hay que tirar el ojo a este chamaco Manuel Rodríguez. Hay que estar atentos a su siguiente paso en la UFC porque pintan ser bastante grandes. Los mexicanos tienen mucho esa cualidad de tener muchísimo corazón. Aparte de ser fajadores y peleadores con grandes mandíbulas, también son peleadores con muchísimo corazón. Y Manuel Rodríguez no es la excepción. Al igual que Brandon, son peleadores que no les falta el corazón. Y Manuel lo demostró. Capaz de ser un gran peleador, con un gran margen a futuro, tiene corazón. Que es un atributo que no muchos peleadores lo tienen hoy en día. Excelente de parte de Manuel Rodríguez. Espero que siga así y llegue a ser un grande en la división de las 125 libras. Que la división cada vez más se está poniendo mejor. Mucho mejor. Mientras que los pesos pesados no están teniendo grandes avances, las 125 libras se está yendo un poco hacia adelante. Y eso, las 125 libras pintaba hace un tiempecito atrás como de las peores divisiones. Actualmente no lo pondría tan así porque ha dado un buen cambio y la división se ha movido bastante bien. Ahora mismo tiene un montón de talento, muchos peleadores jóvenes con grandes habilidades que hacen que la división se ponga aún más mejor. Miren ahora, va a pelear Joshua Ban versus Tatsuro Taira. Es una excelente pelea y por ahí está Origuchi. Ahora entró Cábano a la conversación. Manel Cape está por ahí también. Y no podemos olvidar del ex campeón, Alexandre Pantoya. Todo el mundo habla de los demás, contendiente al título, pero casi nadie está hablando de Pantoya. Mucho ojo con él, porque él puede hacer que regrese pronto. Después de esa pelea de Taira versus Van, es muy probable que Pantoya regrese y reclame su cinturón de campeón, dependiendo del que gane entre Van versus Taira. Yo hasta ahora pienso que se lo llevará a Joshua Van por decisión. Si Van mantiene la mayor parte del tiempo la pelea en striking, que no es que Taira sea horrible en striking, un striking decente se podría decir, pero comparado con Joshua Van, es mucha diferencia, bastante diferencia. En el grappling no, ahí es que está la mayor duda de Joshua Van. Cómo se maneja a la hora de defender derribo, o a la manera de estar abajo, con la espalda contra el piso, hay que ver. Pero, cuando hablamos de striking, Joshua Van se lo lleva, muy seguramente. Es una predicción un poco temprana, pero pienso que Van, si intenta mantener la pelea lo más posible en el striking, se la va a llevar por punto. Porque finalizar a Taira es súper complicado. Y hay que recordar que Taira perdió contra un tremendo striker como lo es Royval. Una pelea así un poco cerrada, pero le pudo llegar a ganar con su tremendo striking. Porque Royval es un peleador bastante infravalorado. De hecho, en la UFC el tipo es como un pori de las 125 libras. El pana enfrenta a lo mejor de lo mejor y le gana a lo mejor de lo mejor. Incluso a peleadores que están en ascenso. Taira no llegó más rápido al título. Fue porque Royval lo frenó. Lo frenó bien. Que se fueron a una guerra, 5 asaltos los dos. Taira intentaba poder ganarle a Royval, intentar hacer striking con él, pero le salió muy mal. La estrategia le salió, el grappling no le sirvió de mucho contra Royval, porque es lo que digo. Royval es súper infravalorado. Ni después que Cape lo finalizó por KO. No deja de ser un peleador súper duro, bastante durable y de los mejores de la división. Es como decía, las 125 libras tienen demasiado talento. Talento lo tienen de sobra. Y peleadores súper completos. Uno de los mayores problemas que ha tenido las 125 libras es en la cuestión de las estrellas. Que está lleno de talento, pero que no tiene como demasiadas estrellas. Hay peleadores en esa división que sí tienen un margen para poder ser construidos como estrella, como Taira, que se puede vender bien en Japón. Pero estrellas actuales son muy reducidas. Por ejemplo,
La mayor estrella que hay en esa división es Brandon Moreno, ya que él es que jala mayormente el público latino, principalmente mexicano, en cada cartelera que él está peleando. Y genera muy buenos números en Latinoamérica, pero aparte de Brandon no hay más estrellas. Pero es una división que el talento es increíble, es fenomenal el talento que tiene. También pudimos ver lo que sucedió en la misma cartelera con la finalización de Bobby Green, o como ahora mismo se llama King Green, sobre Daniel Sejuber. Daniel Sejuber es muy buen peleador y todavía es demasiado joven, con mucho margen de mejora, con mucho mejor margen de mejorar sus habilidades, pero ya lleva 2 derrotas consecutivas. Digo, mejor dicho, 3 derrotas consecutivas. Ya lleva. Perdió contra Ribovich, perdió contra el veterano Michael Johnson y ahora pierde nuevamente contra otro veterano como lo es King Green. Muy bien de parte de King Green. Demostró que a pesar de que tiene como 40 años y siendo un veterano de 1000 batallas, demostró que todavía tiene algo para ofrecer en la UFC. Selhuber debería tomarse un poco de tiempo para analizar esa derrota, analizar los errores que cometió en esas 3 derrotas, para saber qué debe mejorar y qué debe implementar en su juego de pelea. Y la ventaja es que él es demasiado joven, tiene entre 25 y 26 años, todavía tiene una carrera muy por delante en la UFC. Y que perdiera 3 derrotas consecutivas, eso no significa que él esté en decadencia. Nada por el estilo, mejor aún, esto le podía servir para él regresar mucho más fuerte, con muchas mejores habilidades de las que ha estado teniendo. Y más cuando se trata de un peleador joven, no se puede decir ese tipo de cosas. Que este peleador está en caída, que esto y que lo otro, no. Cuando son así de jóvenes, a veces no es malo tener alguna que otra derrota. Porque muchas veces se ha demostrado dentro de la UFC que a veces perder no significa caer en el abismo, sino una herramienta para poder corregir tus errores y regresar mucho mejor de lo que tú estabas. Esperemos a ver lo que será lo siguiente para Daniel Sejuber. Espero que pueda mejorar, seguir mejorando y mejorando sus habilidades para que así vuelva a acumular una buena racha de victoria, porque él tiene su potencial. También vimos brillar al buen prospecto de Santiago Luna, dominando por 3 asaltos a Ángel Pacheco, que tuvo poco que hacer en esa pelea. Simplemente Santiago Luna por momentos lo estaba tocando, estaba lastimando a Ángel Pacheco, estaba a punto de finalizarlo. Ángel Pacheco resistió durante 3 asaltos, mientras que Santiago Luna seguía y seguía hacia adelante. Le dominó los 3 asaltos totalmente. Pacheco no tuvo ninguna opción para contrarrestar el estilo de Santiago Luna y sigue subiendo como un buen prospecto a futuro en las 135 libras. Y pudimos ver que ahora mismo está llamando a Alexandre Topuria, otro gran prospecto de esa división de las 135 libras, que también va en ascenso. Sería una muy gran pelea, pero pienso que mejor a Santiago Luna debería ponerle otro tipo de rival, mientras que Alex Topuria deben de ponerle otro tipo de rival diferente. Ambos van creciendo, pero de manera muy distinta, y la calidad de oposición bastante distinta. Mayormente a veces no es bueno tirar 2 prospectos así a enfrentarse, hasta que no llegue el momento indicado en el que sí deban enfrentarse obligatoriamente. Es mejor no tirarlo. Mejor que se lo guarden para un momento en el que ya él y el otro sea necesario que se enfrenten. También vimos por ahí a la rubia Regina Tarin, la debutante, que tomó el lugar de Sofía Montenegro, que estaba programada a pelear en esa cartelera, pero lamentablemente por alguna condición no pudo asistir. Y de última hora, Regina Tarin toma la pelea y se gana un contrato con la UFC. Que Regina Tarin, de hecho, estaba a punto de firmar con la WWE, pero a la UFC ofrecerle ese contrato de pelear en esa cartelera, ella lo tomó. Porque ella dice que a pesar de que iba a entrar a la WWE, su sueño era entrar a la UFC. Lo tomó e hizo un peleón impresionante. Impresionante. Creo que le dieron el premio de la mejor pelea de la noche, si no mal recuerdo. Fue una gran pelea, tremenda pelea. Tiene futuro esta muchacha. Aceptar una pelea con tan corto aviso, sin mucha preparación, eso no es fácil. Y mucho más si se gana. Porque si lograste ganar,
eso fue muchísimo mejor, mucho más impresionante. Porque una cosa es entrenar y otra es estar entrado en campamento. Son dos cosas muy distintas. Tú puedes entrenar semanalmente, pero cuando tú te entras en un campamento es para concentrarte en una pelea en específico. Tú te enfocas tus habilidades, tus estrategias y fortalezas para poder encontrarle la vuelta a tu rival. En eso que se enfocan los campamentos. Para nada sencillo. Ahora veremos como varios puntos de vista empiezan a cambiar después del resultado que sucedió entre Brandon vs Kavanaugh y la tremenda performance que hizo. Ahora muchos se van a fijar más en él y lo van a querer más, teniendo más éxito. A mí realmente me sorprendió bastante. No esperaba que él iba a hacer eso a un ex campeón como lo es Brandon Moreno, que es un peleador fenomenal y demasiado querido por la gente. Y ya pudimos ver la tremenda calidad de peleador que es Kavanaugh, lo increíble lo joven que es y el tiempo que todavía le queda para seguir todavía implementando más habilidades y más fortaleza en su estilo de pelea. Apartando un poco de lo que fue el UFC México, hablaremos de lo que se está hablando recientemente, de que Jon Jones está teniendo negociaciones con la UFC para integralizar el evento de la Casa Blanca, algo que sería histórico. Principalmente el rival que se tiene pensado es contra Alex Pereira, que ya oficialmente pudimos ver que se confirmó Ejiri versus Silver por el título vacante de las 205 libras, y que finalmente podemos saber a Alex Pereira perseguir ese tercer cinturón, y muy seguramente ese nombre contra él, el que, contra el que él tendría que enfrentar sería Jon Jones, que totalmente cae en esa ecuación, porque si podemos analizar, ellos quieren a un representante norteamericano que pueda ganar y que pueda competir principalmente por un título. ¿Y quién cae en ese? Aparte de Gaethje, Jon Jones, definitivamente. Y él ha expresado que quiere pelear en la Casa Blanca, que a pesar de la enfermedad, de los dolores que tiene, la única pelea o el único escenario que él tomaría sin importar el dolor y la enfermedad es la Casa Blanca. Pues dice que es una fecha histórica y que él estaría encantado de representar a los Estados Unidos orgullosamente como lo es. Es una super pelea que mucha gente quiere ver. Un Alex Pereira versus Jon Jones sería el mejor de la historia versus el primer hombre que busca el tercer cinturón en la historia de la UFC en tres categorías diferentes. Es una pelea de legado, totalmente. Son dos leyendas de diferentes épocas, pero son dos leyendas históricas del deporte. También que para los negocios sería una pelea que vendería un montonazo en la UFC. Sería un gran resultado. El detalle sería si realmente se puede confiar en Jon Jones, sabiendo el tipo de comportamiento que él tiene y la poca seguridad. Que si en realidad no vamos a esa, Jon Jones hasta podría ser un poco más confiable que McGregor. Porque si hay una pelea que de verdad le motiva y un escenario es la Casa Blanca, no hay ninguna otra. No hay otro lugar, no hay otro rival que le motive más que Alex Pereira en la Casa Blanca. Y si es con el título de los pesos pesados, eso es un plus, mucho mejor. Y ojalá que suceda esa pelea, porque sería la más histórica que podían hacer en la Casa Blanca para que eso quede en los libros de historia. Que se enfrentaron Alex Pereira y Jon Jones dentro de lo que es la Casa Blanca. Tal vez un Jon Jones hace un par de años atrás podría decir que vencería fácilmente a Alex Pereira, pero en estos tiempos Pereira tiene más posibilidades por el tipo de condiciones que vienen ambos. Jon Jones está un poco mayor en edad, a pesar de que sigue siendo el mejor, cada vez que aparece destruye a sus rivales. Todavía no se puede negar el tipo que tiene una edad un poco avanzada y que también ha sufrido muchísimo daño, muchísima guerra. Y como decía, el tipo está sufriendo una enfermedad. Y eso podría tener ventaja para Alex Pereira, que viene un poco mejor de momento y es un poco, no diría que tan joven que Jon Jones, porque ambos van ahí, pero la condición física es diferente. En cuanto a condición física, Pereira está mucho mejor que Jon Jones. Pero no podemos dejar de descartar a Jon Jones. Lo que demostró con Stipe Miocic
y contra Cyril Gane, es que él todavía sigue estando en su peak, sigue estando en un gran momento de su carrera, pero que la pelea no sería tan sencilla de pronosticar. Tal vez favorecería a Jon Jones por el factor de la lucha, el factor de grappling y la inteligencia que tiene altísima en cuanto a las peleas, pero Pereira tiene sus buenas herramientas para poder competir una pelea muy competitiva a Jon Jones, y sería una pelea muchísimo emocionante que les encantaría a los fans, a la UFC y a los que estarán encargados de la Casa Blanca. Aún siguen en negociaciones y vamos a ver cómo avanza con el transcurso de los días, con el transcurso de los meses, si realmente se logra concretar. Si hay una pelea ideal, aparte de la de Ilia vs Gaethje, sería Jon Jones Pereira, y sería muchísimo más grande que esa pelea. Y ojalá que pueda suceder. Ojalá que sí. Que puedan llegar a un acuerdo en el que Jon Jones pueda pelear en la Casa Blanca contra Alex Pereira. Lo que sí es que la UFC debe ingeniarse un plan B por si acaso, porque sabemos que Jon Jones ha sufrido de eso, de bajarse de peleas. No sería la primera vez. Deberían de poner claro a Cyril Gane de que vaya preparándose para un posible combate contra Pereira, si en el caso de que Jon Jones o no se logra concretar la negociación, o es que no se presenta a pelear, para que tengan ese plan B ahí por el título de la división de los pesos pesados. Bueno, hasta aquí llegó el video, gente. Espero que les haya gustado este nuevo formato de video. Suscríbanse, denle like para que sigan subiendo esta gran comunidad de la MMA. Nos vemos hasta la próxima.